Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados por los participantes en este video son manifestaciones personales y no representan a ninguna institución o fe religiosa en particular. Se viene otra lección con comentarios encontrados. Híjoles, yo creo que hacía mucho que no había una lección de escuela sabática tan adventista y que por lo tanto se prestara para tener que pues toparnos con puntos en los que es difícil darle la vuelta. La semana pasada fue una lección ruda en ese sentido. Al ratito pediré una disculpa porque a lo mejor y me pasé con eso el reggaetón. Este, Hoy se viene otra vez una lección complicada de aproximarnos sin vulnerar o sin eh, tocar el castillo de naipes de la teología adventista. Y nuevamente los cuatro, Luis Carlos, Ronald, Jenner. Luis Carlos, platícanos un poquito de qué va y de ahí, bueno, Ronald y Jenner, van a empezar ahí con comentarios. Claro que sí, Enoch. Estamos en la lección número 7, ya la lección número 7 para el día 13 de mayo del 2023. Esta lección se titula Adoren al Creador y el texto clave está en Apocalipsis 4:11, que nos dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Comentario inicial. A veces es fácil dar por sentado las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestros padres. Pero a veces también muchos de nosotros nos hemos detenido a pensar: ¿por qué hay algo en lugar de la nada? ¿Por qué existe el universo? Justamente la última parte del primer mensaje, o más bien el mensaje del primer ángel, se refiere a la adoración al que creó todo, a la adoración a Dios porque Él creó todo. En 1859, Charles Darwin publica un tratado acerca del origen de las especies, donde plantea cómo se origina el universo y todo lo que conocemos, oponiéndose a la teoría cristiana de la creación. Y justamente la lección de esta semana nos envía a comentar acerca de esta diferencia, en la que por un lado tenemos una teoría evolucionista y por otro lado tenemos una teoría creacionista. Y nos lleva a estudiar cuáles son las razones por las que debemos de adorar a Dios, por qué es importante el tema de la creación y cómo está ligado esto a la adoración. Y yo creo que podemos empezar nuestra discusión precisamente con esa pregunta: ¿por qué es importante la creación en la creencia o en nuestras creencias? Cómo te encanta ahí andarle zarandeando al avispero. Es más, mira, vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué? No necesariamente por qué es importante la creación. O sea, más bien es por qué es importante responder una pregunta del origen de la existencia. Y creo que tenemos aquí a varios importantes doctores en eso. Primero, Jenner, por un lado, que tiene experiencia al lado científico, el método científico, y luego está Enoch, que se dedica precisamente a la existencialidad. Y tenemos a Ronald, que todos los días trae a este mundo a nuevos bebés. Entonces creo que el panel está puesto para que discutamos por qué creemos, por qué es importante esa creencia de un origen. Pues yo creo que no es un tema de importancia teórica, es una necesidad profundamente humana el contestar esa pregunta. Y es una pregunta que nos hemos hecho como humanos
en todas las etapas de nuestra existencia, a lo largo de la existencia de la raza humana. Yo no creo que nos desbloquee cosas en ese sentido, o que desbloquee otros niveles. Yo creo que más bien es una necesidad que es inherente a la existencia humana, el preguntarse las grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que nos estamos haciendo desde que tenemos conciencia como raza humana, ¿no? Yo quiero aquí empezar, me parece un buen tema, pero me parece que no podemos abordarlo como un taco campechaneado, lo siento. Tenemos que separar las cosas. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y vamos a tratar de ir poniendo orden. Sería mi propuesta humildemente, ¿verdad? Porque una cosa es la aproximación desde el método científico. Y desde ese paradigma hay cosas que funcionan muy bien y que nos han venido muy bien como raza humana. Pues miren, aquí estamos platicando, los cuatro estamos lejos físicamente uno de otros, pero estamos aquí platicando bien a gusto, ¿no? Esto no fuera posible si no hubiera una aproximación que siguiera un método científico, una sistematización del conocimiento. O sea, somos producto de esa era, ¿no? De la era de la modernidad. Pero muchas veces queremos mezclar todo como en un taco campechaneado, y en ese proceso consideramos que tenemos que lograr explicar todo en un solo taco. Mi propuesta es que las cosas no se pueden explicar en un solo taco, que lo que hay que hacer es que hay que pedir una orden de combinados, ¿sí? Donde hay ciertas cosas, donde las cosas no podemos mezclarlas, no hace sentido mezclar la aproximación científica para responder temas de existencialismo, ¿sí? O temas que sobrepasan las evidencias que tenemos actualmente, como de dónde venimos y a dónde vamos. Aunque tratamos de contestarlos en algunas ramas de la ciencia, ¿no? Pero no son lo mismo y siguen métodos distintos. Y esto no es malo, esto es bueno, porque nos permite compartimentalizar las partes, nuestra construcción del conocimiento. Ronald, que me gustó mucho cómo dijiste, Luis, que una parte muy importante de su trabajo es traer nueva vida a este mundo, ¿sí? Pero él lo hace de tal forma que la experiencia sea lo más humanamente posible para sus pacientes, ¿no? Y que sea lo menos traumático posible. Eso no sería posible sin el método científico. Tú, Luis, tú trabajas con pacientes en cardiología y usas un montón de tecnología, ¿no? Eso no sería posible sin el método científico. Pero todas esas herramientas no son suficientes o no son apropiadas o no son las más apropiadas cuando queremos contestar otro tipo de preguntas, ¿no? Como, ¿cómo mido la conexión con mis compañeros? ¿Cómo mido mi espiritualidad? Estas otras preguntas que nos hemos estado haciendo estas últimas semanas que estamos coincidiendo, son del taco, no van en el taco de método científico, van al ladito en el taco de espiritualidad. Y los tacos no están peleados, son parte de la misma orden. Sí, por eso te pides una de combinados. ¿Sí? Me gusta tu aproximación. Siempre queremos mezclar todo en un taco. Y lo peor de todo, y lo que a mí me pudre, y aquí a ver si alguien en la iglesia donde asisto está, que se enteren, me pudre como científico, me pudre ir a una iglesia que le tira a la ciencia, cuando no es su trabajo tirarle a la ciencia, porque vivimos en tacos diferentes, ¿sí? Y podemos convivir de lo mejor en el mismo plato. Es más, nos tocan salsas diferentes, ¿no? Y ya aterrizando, no quiero acaparar esto, pero yo solo quiero proponer esto. Es un asunto que no se responde desde una sola aproximación. Debemos ser muy cuidadosos. ¿Cuáles son las herramientas que usamos para esto? ¿Cuáles son las que usamos para esto otro? Y pueden interactuar, pueden ser así como un taquito al lado del otro, uno de chile relleno, no sé, otro de
no sé, lo que a usted le guste, ¿no? Ahí los va pidiendo y se los prepara. Y entonces nos evitamos estas penosas situaciones donde tenemos que ir a hacer un repaso de lección o ir a predicar y entonces tirarle a los científicos, porque pues es que nosotros los de la fe, pues tenemos la versión, la buena. Y los científicos nos tenemos que callar la boca porque en alguien tiene que caber la decencia. Y bueno, cuando no cabe en el científico, gracias hermanos por tener ustedes tener la decencia, pero en alguien tiene que caber la decencia de decir, oye, cálmate, no estamos compitiendo, son aproximaciones diferentes, trabajamos en tacos diferentes, podemos vivir juntos, uno al lado del otro. Entonces, se vuelve innecesario contestar a detalle cómo fue la naturaleza de nuestros orígenes, cuál es la naturaleza de nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque nadie estuvimos ahí, hubiera sido genial, pero nadie estuvimos ahí. No podemos regresar en esta relación tiempo-espacio. Es más, esto del tiempo es un constructo humano de la era de la modernidad, que vive en el taco del método científico, por cierto, gracias al maestrísimo Einstein. Entonces, yo solo quiero dejar sobre la mesa, porque estoy tratando de ser muy cuidadoso y no entrarle, pero bueno, si hay que entrarle, vamos a entrar. Son tacos diferentes y tenemos que aprender, hay que pedir la orden, no un taco, porque si pedimos un taco nos va a saber feo, no le vamos a agarrar sentido a las cosas y vamos a andar dando pena ajena, la mera verdad. Hasta aquí mi reporte. Joaquín. No, muy bien, Jenner, muy bien. Fíjate que tu argumento bastante bueno, yo concuerdo contigo. Pero ¿qué hay aquí de la teoría de la evolución? Porque si fuera verdad, ¿qué hay de la fe? ¿Qué hay de lo que creemos? Pues es que primero, ¿qué es la fe? ¿Cómo definimos fe? Ya lo hemos definido previamente. Y bajo las definiciones que hemos propuesto en las semanas anteriores, pues necesitas ejercer fe para construir sobre la teoría evolutiva. Y además, pues nadie hemos estado ahí como para saber, para rastrear los cambios que se proponen. Y por cierto, no hay una teoría de la evolución, hay un montón de teorías. Hay un montón. ¿Sí? Entonces este argumento, ¿qué de la teoría de la evolución? Que es del diablo. Para empezar, ni siquiera hay una teoría. Para empezar, tengámosle respeto al método científico. 2, entre ellas se hacen bolas, porque es la ciencia. Constantemente cambiante, constantemente cambiante. Y está bien, no pasa nada, porque nuestras necesidades espirituales no se atienden ahí. Es como querer sacarle la salsa de un taco y ponérsela al otro y esperar que te sepa buena. ¿Quién hace eso? Nomás la gente que no sabe comer tacos, ¿no? Pues ¿por qué nosotros tendríamos que sacar herramientas de la modernidad o del método científico? La teoría de la evolución parte de todo esto, como parte de esta sección, de este taco, y empezarle a como que deshuesar y jalarle una poquita de salsa y arreglarle aquí para que mi taco quede mejor. Pues no va a quedar mejor, va a quedar una mezcolanza horrible que no hace sentido ni para un lado ni para el otro. No va. Y ahora también el creacionismo. A empezar, si nos escuchan aquí adventistas de hueso colorado, el creacionismo no es un creacionismo, así como la teoría de la evolución. Hay de todos colores y sabores. Están los del diseño inteligente, están los del creacionismo literal, hermanos, saludos hermanos, están los de, los estos de Hay un creacionismo evolutivo, ¿no? el creacionismo evolutivo, y todos tienen argumentos que hacen sentido en cierta forma. Pero es que nadie estuvimos ahí como para decirte, no, ¿sabes qué? No es así, es asá, ¿no? Y creo que otra vez es este tema que hablábamos de las profecías, parece ser que esto es un poco,
que termina por ser divisorio y segmentario, más que buscar sanarnos. Y a mí me parece, hoy que estaba pensando en cómo, a ver, cómo le voy, qué opino de esto. Pues es que si no termina por ser algo que nos acerque o que nos sane, más bien que nos segmente y nos ponga a la defensiva, yo no sé cómo podemos llamar a eso algo que construya o que aporte. ¿Cuál sería el argumento o la discusión entre hay un creador o no hay un creador? Pues es que otra vez, ¿cómo definimos creador? Desde los creacionistas literales, desde el diseño inteligente. Es que creo que no hay Podemos una no ser teoría hegemónica. tan, no ser tan, digamos, profundos en ese aspecto, pero sí decir un creador en general, ¿verdad? Ahí es donde viene el asunto de por qué adorar a Dios. Ujú. ¿Cuál es la razón por adorarlo? Claro, y es que también, mira, hablar de estos temas le pega, creo que no, que ah, escogió como gato cayendo la frase de El castillo de naipes, porque si tú le quitas los argumentos de la creación literal a la cosmovisión, se viene abajo gran parte de ella. Ojo con lo que y lo estoy diciendo con mucho respeto, pero es muy difícil pensar en una creación literal cuando nadie de nosotros estuvimos ahí. Y para empezar, la Biblia está escrita en contextos lejanísimos a la modernidad, ¿no? Entonces, es muy complejo. Puede ser que sí, o sea, no estoy diciendo que no fue así. Lo que estoy diciendo es que lo que sí estoy seguro es que hay muchas posibilidades ahí, ¿sí? Y al final del día, pues para una cosmovisión en particular, con punto y coma bien delimitada, pues sí es desafiante hablar así como estoy hablando. Pero me parece que en lo global no es estridente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir cómo construimos nuestra cosmovisión. En mi caso, yo elijo construir mi cosmovisión desde el concepto de que los orígenes de la raza humana y los orígenes de nuestro planeta y capaz también del universo están entretejidos con un diseño inteligente, que no le puedo poner puntos y comas, no lo puedo dibujar, pero para mí esa es una de las características de la divinidad que se sale de mi mente, no sé si tiene 2 pies, 2 manos, una cabeza, un cuello, 2 ojos, es prieto, es blanco, le gusta el pelo largo, no sé, porque se sale de mi capacidad. Pero a mí yo sí construyo mi cosmovisión desde el tema de que hemos sido, eh, provenimos de la concatenación de hechos generados por un diseño inteligente, ¿no? Por un diseño inteligente. Si le queremos llamar por un proceso creativo, también, ¿por qué no? Proceso creativo, que es la máxima expresión de inteligencia, ¿no? La creatividad. Pero de nuevo, meternos en una cosa muy cuadrada se vuelve muy problemático porque meternos en una cosa muy cuadrada nos obliga, nos quita la oportunidad de tener más de un taquito. Entrarle a una formación muy cuadrada te obliga por definición a tener un solo taquito. Y ahí tienes que meter todo y si no, pues ya no hay más, porque solo cabe un taquito. A eso voy. Estoy tratando de usar simbología y tampoco meterme al tema del tiempo, porque otra vez es una construcción moderna, esto del tiempo. De hecho, es relativamente Einstein es el que ahorita todo está construido desde eso, de la teoría de la relatividad y general y específica, ¿no? Y eso es pero no tiene nada que ver con la espiritualidad.
es otro taco, pues, es otro. Y podemos usar los dos, en mi caso yo tengo que usar los dos, pues de eso como, de hacer ciencia, o sea, y no, y sí, mis experiencias en la ciencia alimentan mi cosmovisión, por supuesto. Y hay momentos en que me quedo pasmado ante lo que encuentro, digo, wow, en verdad, capaz hasta platicando yo, oye Dios, qué bárbaro, gracias por este momento que me acabas de dar, que, que me da un poquito más de revelación de lo grande que eres, ¿no? Si le estoy hablando a una persona o le estoy hablando a un ser que se sale de mi capacidad de comprensión, no me importa, lo disfruto ese momento, pues, porque me lo permitió. Pero no me clavo mucho en la textura de que todo tiene que cuadrar, porque la definición es que no va a cuadrar, son aproximaciones distintas. Ya, oigan, ya les dije que ya iba a dejar de hablar, ¿para qué? Ya. Ya se muteó. Dale, adelante, Ronald o Enoch. Dale, Ronald, dale. No, pues es que eso de la evolución sí está para mí muy complejo, ¿no? O sea, creo que aquí eso yo lo veo como que nos ayuda mucho a la identidad, ¿no? Al pertenecer. Y tomando en cuenta lo que mencionaba Luis acerca de la adoración al Creador, bueno, pues eso para mí es lo que me llama un poquito la atención porque pues mi adoración realmente no lo veo pues como desde esa plataforma religiosa que nos inculcaron tal vez en cuatro paredes, ¿no? En un templo o en esos días que teníamos que acudir, ¿no? Creo que sobrepasa esa línea, ¿no? Mi adoración creo que lo puedo llevar fuera de todo eso en relación con las demás personas, ¿no? Eso puedo hablar acerca de la adoración del Creador, ¿no? Quien me permite vivir esta experiencia religiosa más allá de paredes, ¿no? De un templo. Voy a hacer unos comentarios tanto a lo que dijo Jenner, que me parece sumamente acertado y que creo que incluso pudiéramos haber cerrado ahí el episodio, o sea, con lo que nos mencionó Jenner. Y también unos comentarios respecto a lo que menciona Ronald de la adoración, que también atienden a la pregunta que hizo Luis Carlos, ¿no? De, bueno, y entonces, ¿para qué adorar, no? Empiezo con el tema de lo de Jenner. En lo particular, incluso se me hace una falta de respeto el tener la pretensión de determinar a Dios. Y lo que veo tristemente de la religión adventista, y es una de las razones por las cuales yo me he desmarcado, es que es una religión muy moderna en esas pretensiones casi positivistas de tratar de señalar o determinar o encajonar a un Dios, a una teología que, como lo dije, creo que se sostiene como un castillo de naipes. Es tanta la pretensión de verdad, de alcanzar una verdad de categoría científica, que han armado un encuadre en donde, pues sí, al final tienen que llegar a este tipo de conclusiones de decir, es que si me sacas un naipe, se me cae el resto de las cosas, cuando las cosas no deberían de ser así. ¿A qué grado? Leo de la lección de lunes, ¿no? Dice, si la evolución fuera verdad, nuestra fe inevitablemente sería una mentira. Llegar a este punto de hablar de verdad y de mentira respecto a la fe, se me hace un error con implicaciones, no hay tiempo de profundizar, pero con implicaciones a la espiritualidad de las personas, terrible. Porque entonces las personas, en vez de buscar una relación viva y dinámica con Dios, necesitan encontrar la teología correcta. Y esto es sumamente peligroso para la salud espiritual de las personas. Lo fue para mi salud espiritual y ojalá, digo,
conozco personas en el adventismo que tienen vidas espirituales mucho más sólidas y sanas que las mías. No estoy diciendo que yo de alguna manera en ese sentido estoy por encima, pero sí creo tener una salud espiritual mejor desde fuera de la que yo, en mi historicidad y mi singularidad, podría tener adentro. Se me hace una falta de respeto porque Dios es misterio y porque si la idea que tenemos de Dios es precisamente que es un Dios que está por encima de nosotros, es una aberración suponer que nosotros lo podemos determinar. Y es sumamente peligroso porque en el determinismo, en el encuadrar las cosas, terminamos por llegar a esto que decía Jenner, ¿no? De al final, pues hay un solo taco. Y de acuerdo al adventismo, el único taco es el adventismo. Y esto no solo le quita sabor a la vida, al cristianismo, sino que también termina por mutilar las posibilidades del cristiano de experimentar su vida espiritual y sobre todo, que para mí ahorita es uno de los grandes problemas del adventismo y de verdad, perdón si el episodio pasado lo dije como modo de juego, le tengo mucho respeto al adventismo, al final vengo de ahí, pero me preocupa porque veo al adventismo totalmente desconectado con el mundo contemporáneo, con el mundo real. Es decir, se ha hecho una burbuja prácticamente impenetrable y que las cosas muy positivas que son rescatables del adventismo terminan por quedarse ahí, en estos libros que solo compran los adventistas, que se hablan en las universidades adventistas y en donde, perdón, pero el adventismo ha dejado de ser relevante para el mundo. Es una realidad vinculada con esta pretensión de determinismo que le quita a Dios el misterio que le corresponde. Y en general a la vida espiritual, que creo que a eso se refiere Jenner cuando habla de un taco separado, ¿no? O sea, si en algún momento alguno de ustedes ha estado enamorado, me refiero a la gente de afuera, ¿no? Yo aquí conozco a los tres y pues sí han estado enamorados ya alguna vez. Y alguien llega y te trata de explicar lo que estás sintiendo desde el punto de vista fisiológico, químico y demás, a lo mejor lo puedes escuchar, pero no tiene nada que ver con lo que estás experimentando. Y entonces, ¿qué sí te gusta escuchar? La poesía. Una forma de lenguaje que es otro taco muy distinto al de la ciencia. A ver, pues científicamente es mentira que lo quieres de aquí a la luna, ¿no? Pero para ti esa es una verdad. Más verdad que cualquier teoría científica. O sea, en ese momento lo estás sintiendo, lo estás experimentando. Un par de puntualizaciones específicas para señalar cómo la Biblia y la vida espiritual atienden más a esto. El relato de la creación en el idioma original, que es hebreo, es una poesía. Es un trabajo literario que en su estructura literaria es evidente que no está dando una receta o que no está dando una compilación de hechos históricos, sino que está tratando a través de la poesía de ese texto de transmitir cosas que son importantes. Yo no creo en la creación literal y sin embargo creo que el texto de la creación es increíblemente humano y útil para nuestras vidas. Sumamente. Puedo sacar de esos 2, 3 primeros capítulos 6, 7, 8, 10 temas que son sumamente relevantes para los seres humanos sin necesidad de que sea una verdad literal, histórica, en tiempo y espacio, como dice Jenner. En aquella época los escritores bíblicos no tenían las percepciones o los entendimientos que nosotros tenemos hoy de esta literalidad que es totalmente moderna. 2. Es más, voy a poner 3. 2. Jesús constantemente lo empujaron y le hacían, oye, la ley de Moisés dice esto, esta situación dice esto otro, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón? Y Jesús sacaba una historia, una narrativa, un mito, en donde simplemente trataba de plantear una historia en la cual las personas pudieran verse reflejadas. El problema con el determinismo científico es que encuadra y no da espacio para más. Pregúntale a un científico, oye, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Aquí se van unos números, ¿no? O sea, eso te cambia todo, ¿no? O sea, en la ciencia no hay espacio para la apertura,
para los espectros, hay espacio para lo que es y lo que no es, para lo cierto y lo falso. Por eso es que luego se hacen las maromas y las complicaciones, ¿no? Porque pues, es difícil hacer ciencia, es muy difícil. Pero acá Jesús nos avienta historias con las cuales nosotros, después de 2000 años, nos seguimos sintiendo identificados, todos, adventistas, católicos, gente que ni siquiera es cristiana. O sea, a mí me encanta saber que en algún momento Gandhi dice es que Cristo es uno de los seres humanos, o tal vez el ser humano más espiritual que existió. El problema son los cristianos. O sea, ¿qué hemos hecho con el mensaje de Jesús? Lo hemos transgiversado, lo hemos querido convertir en una verdad que se imponga a otras verdades, cuando lo único que Jesús quiso transmitir era una forma de vivir que nos podría acercar, que nos podría llevar a construir un mundo mejor, a construir esa unidad de la que se habla en Juan 17. Y por último, si Dios tuviera pretensiones de tener o que nosotros tuviéramos esta claridad científica, específica, puntos y comas, porque hasta el lenguaje cambia, o sea, escribir una tesis doctoral, no puedes escribir con la misma pluma que escribes una poesía, o sea, incluso el lenguaje cambia, ¿no? O sea, ¿por qué darle a Juan toda esta bola de símbolos? ¿Por qué no mejor hacer un tratado casi que axiológico de cómo son las cosas? Y ahí está. Porque el mundo espiritual no corresponde con estas pretensiones científicas de verdad, mentira, de súmale y réstale para entonces poder determinar que mi postura y mi castillo de naipes es el adecuado. Hasta ahí mi comentario, Joaquín. Otro reportero del aire. Perdón, prometo que son 30 segundos. Es que estaba el tema de cuál es la razón entonces de adorarlo, porque el texto dice, ¿no? La importancia de adorar, súper rápido y breve. La importancia de adorar a Dios es que la única forma que yo tengo de dejar de adorarme a mí mismo, con todas las implicaciones que vimos en lecciones anteriores, y que aquí en la lección del martes se habla de estas fuerzas del mal que se libran dentro de mi alma, la única forma que yo tengo para dejar de adorarme a mí, de dejar de adorar al yo, es adorar a un otro. Y Dios es el otro por primacía, el otro que es algo que es totalmente distinto a mí y por lo tanto me libra de la adoración al yo. Esa es la importancia muy práctica que le vale queso a esta explicación si el mundo fue creado hace 6,000 años, si viene el Big Bang o de cualquiera de esas teorías. Ya, con eso ahora sí cierro. Muchas gracias, Jenner. Adelante, Jenner. Quiero agregar algo, pero me dejó fauleado, con esta última definición. Porque yo también he estado dándole vueltas. Adoración, ¿qué es eso? Y me gusta, me quedo con la definición que nos compartió. La adoración sucede cuando renuncio al yo o a mí mismo y me enfoco en alguien más. En Dios. Qué interesante. Bueno, tiene un montón de implicaciones, un montón de implicaciones. Pero bueno, capaz para otro podcast. Y yo quiero hablarle también a nuestros amigos que posiblemente les hace sentido o construyen su vida o su cosmovisión desde la religión organizada. Y lo que quiero decir es, uno puede vivir, y estoy convencido que uno puede vivir en una realidad postmoderna o intersubjetiva, no sé, nos compartía la etapa en que vivimos, la etapa que sea en la que vivimos, donde ahora la chaviza se comparte letras coreanas, ¿no? Y corazones así, es que sí, ¿qué es eso qué? Bueno, ya revelé mi edad aquí. Uno puede vivir una realidad donde vive experiencias profundamente espirituales,
aquí y ahora. Y no tiene por qué eso estar peleado con experiencias desde el paradigma del método científico. Pero uno tiene que estar consciente que no siempre estas experiencias se van a amistar o se van a empatar de forma natural, porque no están hechas para eso, ¿sí? Y entonces uno lo que tiene que hacer es aprender a reconocer, ok, en estas áreas esto empieza a diverger y nada, diverge, ok, estoy en una experiencia espiritual, va, estoy en una experiencia de método científico, ¿cuál es la narrativa en este momento? Que en ciencia ustedes saben que todo es cambiante, ¿no? La mayoría es cambiante. El asunto es este afán que me parece ver y lo digo porque yo lo sentía mucho, ¿no? Yo me crecí así, este afán donde todo tiene que cuadrar en una sola línea narrativa, o en una sola línea de argumentos, y me parece que eso es imposible. Uno tiene, especialmente a medida que aquellos que construyen su cosmovisión desde la religión organizada, empiezan a ser cada vez más profesionales, se empiezan a profesionalizar. Tenemos que tener bien claro que tenemos que aprender a lidiar con estos sinsentidos. Y está bien, no está mal que haya sinsentidos, está bien. Desde el método científico, la religión está llena de sinsentidos, el pensamiento religioso está lleno de sinsentidos. Pero también desde el camino espiritual, esta aproximación determinista, como la llamó Enoch, también está llena de sinsentidos o necedades. Por supuesto que sí. Pero como estamos en el camino de la profesionalización también en estas nuevas generaciones, pues nos toca jugar de varios lados, en varios taquitos, ¿no? Nos toca pedir la orden de taquitos mixtos. Y me parece que eso está bien, es nuestra realidad. Solo que tenemos que aprender a amistarnos con ella. Y eso no nos hace menos religiosos o no nos hace menos fervorosos o menos inteligentes y con pensamiento crítico, como dicen los del área de la ciencia, ¿no? Que solo los necios y estúpidos creen en estas cosas de la religión. Pues de los dos lados se echan tierra, ¿no? No tenemos por qué ser de esa gente. Me parece que hay maneras que podemos encontrar de construirnos, tanto para los que encuentran su cosmovisión desde la religión organizada, como para los que encuentran su cosmovisión desde el perseguir o caminar, seguir la experiencia espiritual, sin necesidad de que tenga un nombre y apellido puntual, ¿no? Y creo que eso es lo que o sea, si eso es así, ese escenario sí hace sentido para construir, para permitir conectarnos entre distintas personas, para sanar, etcétera, etcétera. O sea, sí construye una realidad propicia para sanar y reconstruir. Versus esta realidad donde no sé si les ha tocado estos congresos, póngale usted el nombre de la religión que quiera, estos congresos de ciencia y religión o creacionismo, el nombre que venga en su congregación, ¿no? Y antes de cuenta que están tirando pedradas, ¿no? Y empiezan las pedradas y nomás escuchas cómo van zumbando y tú te vas agachando, o luego empiezan a tirarle. Por ejemplo, que yo me muevo un poco en el área de lo que se llama medicina computacional y ahorita el tema de la inteligencia artificial pues ya se pasó al dominio de lo popular, entonces todo mundo quiere hablar de inteligencia artificial. Y empiezan a tirarle del púlpito a la inteligencia artificial y tú, ¿en qué momento? No saben ni de lo que están hablando. Entonces empiezan estas cosas, estos conflictos, y también desde el área de la ciencia empiezan a tirarle a la espiritualidad y no saben ni de lo que están hablando. Oye, espérate, son taquitos diferentes, compa. Y podemos caminar en los dos sin ningún problema. Eso era lo único que quería decir. Me parece que esto es genial porque permite la construcción de la identidad a distintos niveles o de distintas formas y sigue siendo una construcción positiva. Por ejemplo, lo que nos comentaba Enoch, ¿no?
que para él ha sido más benéfico construirse desde una búsqueda constante de la espiritualidad. No sé, aquí corrígeme si me equivoco, no, sin nombre y apellido específico, ¿no? En mi caso, aquí y ahora, yo me sigo identificando con una religión en particular, pero soy muy crítico de ella. Mi trabajo es ser científico, de eso como, de ser crítico. Y me funciona, a los dos nos funciona, en particularidades muy distintas, o capaz ni tan distintas, pero sí diferentes. Pero nos funciona igualmente y nos construye y nos sana. Eso para mí es la mejor evidencia. Ok, esto está alineado con la divinidad, porque nos construye y nos sana. En lugar de ponernos, echarnos madres uno al otro y que no sé qué, que no sé cuál, ¿cómo va a poder ser eso sinónimo de divinidad? No me hace sentido, ¿no? A diferencia de ahí de Enoch y Jenner, no sé si Ronald, pero yo tiendo a ser más simple y práctico en mis aproximaciones a las cosas. Apocalipsis 14:7 dice, que lo hemos estudiado en las últimas 3 o 4 lecciones, dice, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. El tema de la oración tiene que ver con revelar el poder impresionante e ilimitado que tiene Dios. Y yo ahí voy a hacer el comentario que quería hacer. Entre más cosas creemos que sabemos, te das cuenta de lo poco que sabes. No sé si les ha pasado, pero entre más estudias y aprendes, más te das cuenta que no sabes nada. Y de hecho hay un dicho muy común, o un filósofo que dijo, yo lo único que sé es que no sé nada, después de toda su vida, y seguramente no por ahí lo conoce. A eso es a lo que voy con las explicaciones científicas y evolución, y a veces tratamos de explicar las cosas cuando nuestra comprensión y nuestra inteligencia pues no da para llegar hasta esos, digamos, esos niveles acá entre la raza, ¿verdad? Sí creo que el mensaje del ángel hacia nosotros es un mensaje de advertencia en el que tenemos que tener bien claro a quién adoramos. Y no adorar cosas sin significado, sin trascendencia, sin propósito, sino adorar algo que de verdad pues sea profundo, como lo es Dios y el poder que tiene para crearnos. Yo quiero dejarles aquí unas citas para mi amigo Enoch, y que le gustan mucho las citas de los... pero ahí venían en la lección. Dice de Leo Buscaglia, dice, no es suficiente vivir, debemos estar decididos a vivir por algo. Y luego un ruso que decía, el misterio de la existencia humana no radica simplemente en mantenerse con vida, sino encontrar algo por lo cual vivir. Y entonces, es entonces cuando el mensaje de Apocalipsis, de la adoración y la creación, podemos encontrar un propósito, porque si fuera un tema de evolución en la que simplemente es al azar y no hay nada más y solamente vive el momento porque es lo único que tienes, en cambio hacia esta creencia de una creación inteligente, superior, poderosa, con evidencia de ello en la naturaleza, en el mundo que nos rodea, y que eso te da un propósito para tu vida de existencia, de por qué estás aquí, qué haces y para qué lo haces. Entonces no sé si por ahí el tema de la adoración podría estar un poquito más aterrizado,
en lugar de meternos un poco en tecnicismos acerca de las diferentes teorías y cosas que siguen siendo muy controversiales. Solo un breve comentario de un peligro, Luis, de lo que estás manejando. Si nuestra idea de Dios, a lo mejor con fines prácticos, se reduce a lo que una religión establece como verdad o mentira, el riesgo de que dediques tu vida y le des ese sentido y propósito a tu vida vinculado con la idea de Dios que está manejada para representar una institución religiosa, te puede llevar a no dedicar tu vida y darle un propósito vinculado con Dios, sino que está vinculado con los intereses de esa religión. Por otra parte, lo que yo planteé, hace que tu propósito de vida esté vinculado con el otro. Dios se convierte o se manifiesta de una manera práctica en el otro, y entonces uno termina construyendo una vida de servicio al otro, que es, creo yo, la mejor forma de servir a Dios, no servir a una institución religiosa que te maneja una idea de Dios que está articulada para que tú termines diciendo, bueno, soy el pueblo escogido de Dios, soy el taco que existe, y entonces pues voy a servir al taco porque no hay nada más, no hay un otro, no hay a quien servir más que a mi propia cosmovisión de la realidad. Simplemente lo menciono porque el problema de simplemente decir, bueno, pues es que de una forma práctica, pues aquí ya me están diciendo cómo son las cosas, es que terminas por adorar no a Dios, sino a una construcción humana, que de hecho para mí, bueno, seguramente vendrá más adelante, pues de alguna forma eso es la bestia. Seguramente lo vamos a ver en lecciones más adelante, Ronald. Aportando lo que comenten, ¿no? que comparto lo mismo con respecto a la adoración, y creo que ahí es donde muchas veces entonces tomamos la parte de adoración, el estar solamente pensando que orar, cantar o estar en esas instituciones nos hacen parte de la única forma de adorar a Dios, y creo que esto va mucho más allá. Creo que tendríamos que ser la representación máxima del amor de Dios hacia los demás. Excelente eso que está diciendo Ronald, nada más señalar, ¿no? O sea, aguas, si hay gente que nos está escuchando que sean adventistas, si tú piensas que la forma de adorar es ir a la iglesia y pagar tus diezmos, es muy probable que estés cayendo en el riesgo que mencioné. La mejor forma de librarnos de esto, ahora sí que de forma muy práctica, como lo plantea Ronald, asegúrate de estar amando a tu prójimo, a todo prójimo, al que no es adventista, al que es homosexual, a todo tu prójimo, a todo eso que representa precisamente lo que no eres, a eso es de lo que tienes que amar. Y a eso es de alguna manera cuando lo amas, que terminas por estar realmente adorando a Dios. Sí, la verdad, creo que está claro que la institución, cual sea que sea, no es la vía por la cual la persona debe de crecer espiritualmente, ¿verdad? Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús y en lo que Él hizo aquí en la tierra, en donde Él no se guiaba por las leyes. Creo que una vez fue cuestionado, ¿verdad?, acerca de la ley, pero Él no venía a hacer cumplir la ley. Él venía a ¿qué decían por ahí, Jenner? Espérame repíteme la pregunta, que tengo entrecortado el audio. Y creo que la esencia de la ley él lo resumió hasta en dos cosas: ama a Dios como a ti mismo y a tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo. Entonces no es acerca de una institución, una religión, no es acerca de requisitos, no es acerca de leyes específicas, es acerca de cómo vivirlo, ¿verdad? De cómo vivir y cómo encontrar propósito a tu vida
Y creo que eso sí está claro, ¿no? ¿Verdad? No es un tema de discutir si el creer en ciertas, digamos, como tú lo pones, como interpretaciones humanas, que son, pues pueden ser susceptibles del error. Eso no es el sentido, ¿verdad? El sentido es ver lo que hizo Jesús en su vida, porque es el mejor ejemplo que tenemos, para no solamente tener la teoría y la teología y tener la verdad, sino más bien hacerla, ¿no? O vivirla y pues no solamente tratar de interpretarla, sino más bien tratar de hacer que florezca en tu vida, ¿verdad? Más o menos podría decir eso, pero concuerdo. De acuerdo, Luis, pero eso que acabas de mencionar respecto a la vida de Jesús, nada tiene que ver con lo que esta lección plantea de decir prácticamente si no crees en el creacionismo, pues entonces todo es una mentira, porque literalmente dice eso. O sea, si la teoría de evolución es cierta, entonces toda nuestra fe es una mentira. Espérate tantito, o sea, no, o sea, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿se cae tu castillo de naipes adventistas? Sí. Lo otro, no. Y lo que acabas de decir, Luis, lo afirma. O sea, al final, en la vida de Jesús podemos ver lo que significa la verdadera espiritualidad y en ningún momento Jesús saca algún tipo de tratado de argumentación para establecer alguna postura científica respecto al origen de nuestro mundo. Pero bueno, ya, me callo con todo respeto para los adventistas, los quiero mucho, pero sí creo que ojalá que tengan a la brevedad un replanteamiento de muchas cosas para que puedan llegar a ser relevantes en este mundo que trae mucho dolor, muchas situaciones y que bueno, sinceramente veo al adventismo muy encerrado alrededor de sí mismo, muy adentro de su castillo de naipes, produciendo y haciendo cosas que solo sirve para que los mismos adventistas sigan afirmando su propio cuadrito. Gracias, Enoch, por los comentarios. No sé si quieren pasar al tema no solamente de la creación y de la oración, sino un poquito a la otra parte de la lección, donde hablaba de la cercanía de esa persona o ese Dios que está cerca de nosotros, que nos ama y nos cuida. Yo creo que antes de entrarle a otro tema, creo que esta lección es una muy buena oportunidad para encontrar áreas, una muy buena ocasión para encontrar áreas de oportunidad, ¿no? Esto que nos dice Enoch de manera vehemente, me parece que tiene una línea lógica de pensamiento. Y para quienes nos identificamos en el adventismo, independientemente de en qué punto dentro del adventismo nos identifiquemos, definitivamente hay áreas de oportunidad, capaz para la iglesia organizada, ¿no? El camino personal, pues es otro tema. Pero sí hay áreas de oportunidad. Las religiones organizadas están, no solamente la adventista, ya llevan tiempo tratando de redefinirse y volverse relevantes. Y no precisamente siendo exitosas en ese desafío, ¿no? Entonces, hay áreas de oportunidad muy interesantes que podemos tomar capaz a nivel personal, pero definitivamente se pueden proponer y dejar sobre la mesa para el tema o al nivel de la iglesia organizada, ¿no? Que eso ya no nos compete a nosotros, no pertenecemos al sistema de la iglesia organizada en el sentido administrativo, me refiero, ¿no? Pero definitivamente podría ser dejarlo ahí, ¿no? Y lo que sí con lo que sí nos podemos quedar, que nos puede apoyar aquí ahora,
Es con estas conclusiones o con estos puntos que hemos ido destilando de bueno, vivimos en una realidad que se construye desde diferentes cajitas de herramientas y eso está bien. Para algunos ejercer su profesión requiere el ejercicio del método científico y eso está bien. Y eso no tiene por qué alienarnos de nuestra experiencia espiritual, porque sacamos herramientas de otra caja de herramientas y está bien. Y también este desafío que tenemos de encontrar las formas que nos vayan construyendo de tal manera que nos permitan sanar y conectarnos con los demás. En el momento que una estrategia nos está aislando o segmentando o nos está haciendo separar, me parece que no va por ahí, habría que replantearla, ¿no? Porque entonces dejaríamos de ser consistentes como en lo que hemos construido las últimas 6 semanas en los repasos de la lección, ¿no? Digo, tratando como de hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Son lecciones que están muy, muy, muy cargadas de temas. Hay un montón que hablar, ¿no? Pero también nuestros amigos que nos acompañan, no sé si nos van a aguantar a que revisemos más. Son muchos temas, todos muy interesantes. Pues podemos cerrar en este momento. Yo creo que ya se fueron 56 minutos en nuestro timer para seguir hablando del tema. Creo que todos hemos expuesto nuestras ideas, nuestros conceptos acerca de o nuestras concepciones de la lección de esta semana, que dio para mucha controversia y declaraciones muy, muy buenas de todos, ¿verdad? Quisiera, sí. Digo, si ya van a cerrar, quisiera tomarme, yo creo que me va a tomar un minutito, hacer una adaptación de un libro que estoy leyendo, ayer leí unas cosas, para plasmar un ideal de un movimiento religioso que pueda enfocarse en algo distinto al determinismo. Lo leo, les digo, voy a tomar así de varios párrafos, así una adaptación. Es una adaptación, aquí se está hablando de otro tema, pero lo voy a adaptar al tema religioso. Simplemente creo que vale la pena para no se quede esta parte como negativa sin dar soluciones, ¿no? Ojalá que las religiones tengan una función distinta a la de afirmarse a sí mismas, que dejen de pretender ser una teoría que puede ser esquematizada como metodología, como lo han hecho en la historia de la filosofía un sinnúmero de enfoques, sino que por el contrario se presente abierta, esto es, como una forma de aproximarse al otro y hacerlo desde el otro, donde la singularidad, la historicidad y el diálogo con cada cual construya la posibilidad de acompañamiento humano basado en el respeto. En un momento histórico donde el dolor, el cansancio y el sinsentido existencial, entre otros, navegan el espíritu de quienes, algunas veces, desde sus pocos años de vida, mutilan y traicionan sus propios cuerpos y en donde las generaciones, una poco mayor que las primeras, no encuentran respuestas y menos aún preguntas para pensar las nuevas representaciones del mundo en el que viven cotidianamente, la religión pueda coser a la forma de una colcha de retazos la sistematización de un conjunto de elementos estructurales y fenoménicos, es decir, de experiencias de vida, que han dado la posibilidad, que den la posibilidad real de las representaciones de los otros, sin encasillamientos ni reduccionismos, en un espacio de diálogo, silencio y encuentro. Así, las religiones cumplirían con la función de dar el cálido y respetuoso abrazo que la colcha de retazos da a cada cual para cuidarle del frío de su propia existencia con la pretensión de dar sentido y cauce a la misma en la construcción de sus propios sueños. Ojalá que en algún momento haya movimientos religiosos de este tipo que puedan ofrecer al alma de las personas lo que realmente necesitan. Que, por cierto,
no es esta noción de si es una cosa, entonces todo es mentira, y entonces solo si las cosas son como las planteo yo, entonces las cosas son verdad. Hasta ahí mi comentario. Yo comentaría también, para terminar, el tema de la existencia de un creador y de alguien que tiene un poder infinito en el universo, el cual no comprendemos, pero que asimismo está preocupado por nosotros como personas individuales. Y no sé cómo podríamos, si eso va dentro de lo que ustedes están comentando, ¿verdad? Pero no tiene que ver necesariamente con una creencia estructurada particular de una institución, sino más bien como una creencia personal de vida y de existencia, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Jenner, Enoch y Ronald, por sus comentarios. Vamos a cerrar aquí y esperamos vernos en el siguiente edición, si no es que se quedaron asustados con nosotros el día de hoy. Entonces, nos despedimos y hasta luego. Un fuerte abrazo.